otros temas. Saludo al maestro Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W, periodista independiente y obviamente miembro de esta familia sin censura. Luis Guillermo, ¿cómo te va? Esto ya es para comprar cachito 2 veces en la semana. Querido Luis Guillermo, te saludo, te abrazo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi querido Vicente, muchas gracias por el espacio. Como siempre, es un gusto saludarte este viernes. Oye, querido Luis Guillermo, medalla de oro en fraude electoral en momentos en que está tan cuestionado el trabajo de los consejeros del INE, en momentos en que hay jaloneos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que son declaraciones durísimas del presidente. Durísimas, pero también muy ciertas, mi querido Vicente. Lo que está pasando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin lugar a dudas, es un golpe interno institucional muy grave y de muy graves consecuencias si no se le corrige, como parece ya estar ocurriendo. Me parece, sin lugar a dudas, que este espacio jurídico de deliberación está, como dijo el presidente, pues completamente capturado por los intereses políticos, y esta disputa que se abrió con la destitución de José Luis Vargas Valdés, pues solo nos confirma, Vicente, que en el Poder Judicial la podredumbre, la putrefacción institucional es verdaderamente inmensa, y que únicamente una renovación profunda de este poder, un saneamiento profundo de este poder va a ser posible que podamos contar con un instrumento jurídico eficiente y confiable en la elección del próximo 2024, Vicente. Así es, y Luis Guillermo, déjame preguntarte también de otro tema que hoy nos ocupa desde temprano, que es el anuncio de Arturo Saldívar, el ministro presidente, de que no buscará la ampliación de su mandato, que él termina el próximo año y se va. Y yo te pregunto, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé si palabras más, palabras menos, dijo, para que haya un cambio, hablando del Poder Judicial, se requiere que el ministro Saldívar se quede en su puesto hasta el 2024. Insisto, palabras más, palabras menos. Con lo que dice Arturo Saldívar hoy, ¿debería de preocuparle a los mexicanos el futuro de la reforma al Poder Judicial o cómo ves la situación? Mira, Vicente, el Poder Judicial, el poder jurídico de nuestro país tiene una estructura muy compleja de toma de decisiones que pasa necesariamente por una buena parte de las decisiones colegiadas. La decisión del ministro presidente, que es una decisión personal, insisto, no tiene que ver todavía con lo que determine el Consejo de Ministros de la Corte, pues es una decisión que es congruente con sus posturas, es congruente con lo que él ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre el respeto a la legalidad, el respeto a los estatutos, el respeto a la ley orgánica del Poder Judicial en lo general y de la Suprema Corte de Justicia en lo particular. Pero sin lugar a dudas, es una decisión, desde mi punto de vista, Vicente, una decisión tremendamente errónea, porque hay una urgencia por sanear al Poder Judicial, y son muy pocas las figuras con el peso político, con la influencia, la capacidad de influencia dentro del Poder Judicial, con la honorabilidad necesaria para impulsar los cambios y con la fuerza que da el conocimiento profundo de las estructuras del Poder Judicial, como es el caso del ministro presidente Arturo Saldívar. Creo, sin lugar a dudas, que la circunstancia de la extensión del mandato puede resolverse con una votación mayoritaria de los integrantes de la Corte, y sería plenamente legal y plenamente constitucional y plena y absolutamente positiva. Pero que él no acepte, me parece que ya es una cuestión de índole absolutamente individual. Yo creo, mi querido Vicente, que esto que estamos atestiguando en estos días, la decisión del ministro presidente,
el choque de fuerzas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, que son dos órganos que pertenecen al Poder Judicial, pero que son, digamos, autónomos entre sí. Hagamos de cuenta, solo para que la gente entienda un poco en esta lógica, que es como en el Poder Legislativo. La Cámara de Diputados tiene su propia ley orgánica y sus propios lineamientos. El Senado tiene también los mismos lineamientos propios, y aunque pertenecen al mismo poder, no se someten uno a otro. Es el mismo caso en esta cuestión entre la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Son órganos independientes que pueden interrelacionarse entre sí, pero que no se someten unos a otros. Y me parece, mi querido Vicente, que es urgente que, aunque el ministro presidente no acepte en lo individual, en lo personal, la solicitud de extensión de mandato administrativa que le están pidiendo para que llegue hasta 2024 y empuje estas transformaciones, que acompañe como ministro de la Corte este empuje, este necesario intento de renovación del poder judicial, porque necesitamos en México gente de probidad que acompañe estos cambios, que empuje estos cambios, que incite estos cambios que son urgentes, insisto, en nuestro Poder Judicial. Ojalá el ministro presidente, aunque ya no va a reconsiderar su posición personal, pues encuentre el camino adecuado para ayudarle al pueblo de México en su categoría de ministro de la Corte, ya no como presidente, nos ayude también pues a hacer los cambios que se necesitan en este putrefacto, absolutamente podrido poder del Estado mexicano. Luis Guillermo, y ya que estamos hablando de estos temas, ¿cómo ves a Silvano Aureoles, que es el más, no sé, el más aguerrido, tal vez es la palabra, no lo sé, o el más temeroso de los gobernadores y gobernadora que saldrán de funciones muy pronto para abrirle paso a sus sucesores ahora de la Cuarta Transformación? ¿Cómo ves a Silvano Aureoles? Anda muy alteradito, ¿no? Te voy a contar una primicia, mi querido Vicente. He estado platicando en los últimos días con algunos integrantes del equipo de campaña, del equipo de campaña que está próximo a tomar el poder en Michoacán. Y ha habido ya acercamientos por parte de gente del equipo de Silvano Aureoles, escucha esto, para ofrecer pruebas de desfalcos, desvío de recursos, tranzas, licitaciones amañadas que ocurrieron durante el gobierno de Silvano Aureoles. Cuando estuve platicando con estas personas cuya identidad me reservo, pues por cuestiones de seguridad para ellos, para su integridad y para el trabajo que están realizando, Vicente, me queda muy claro la estrategia mediática que está llevando a cabo Silvano Aureoles. Es una estrategia de control de daños, una estrategia para curarse en salud ante lo que evidentemente será una investigación profunda y exhaustiva sobre la forma irresponsable, frívola y presumiblemente irregular, quizás hasta ilegal, en que se utilizaron los recursos de los michoacanos y las michoacanas durante los 6 años de gobierno de este perredista. Voy a seguir investigando el asunto, mi querido Vicente, pero lo quise poner esta semana en la lupa porque me parece una de las cualidades más evidentes de los malos gobernantes, de los corruptos, de los rateros. Cuando se ven atrapados o cuando se saben inminentemente atrapados, lo primero que hacen es salir a decir que los están persiguiendo políticamente. Y entonces arman shows como este patético espectáculo que está llevando a cabo Silvano, de ir a pasearse por las diferentes instituciones nacionales e internacionales con un banquito en la diestra
para hacernos creer que está preocupado por la salud institucional del gobierno michoacano. En realidad está preocupado porque sabe que debe muchas, mi querido Vicente, y porque sabe que muchos que le fueron aliados durante el gobierno solo porque tenían contacto con el poder, empiezan a voltearle la espalda y están entregando las pruebas de su irresponsabilidad o quizá, mi querido Vicente, de sus delitos. Esto es algo que tenemos que seguir con mucho detenimiento, mi querido Vicente, porque vamos a ver, sin lugar a dudas, y me atrevo a afirmarlo, ahora sí que como dices tú, grábame. Grábame, don David. Porque estoy absolutamente seguro, mi querido Vicente, que en algún momento Silvano Aureoles tendrá que comparecer ante la justicia por su irresponsable y presumiblemente irregular gobierno estatal. Pues querido Luis Guillermo, estamos al pendiente de lo que publiques en tu canal de YouTube, en tus redes sociales y como siempre respaldando el periodismo independiente comprometido con la gente que realizas. ¿Por qué no cerramos con esa invitación para que te apoyen? Muchísimas gracias, mi querido Vicente, como siempre. Invito a la gente que nos ve, que nos escucha, a mis espacios en YouTube, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, que son exactamente los mismos también en Facebook y en Twitter. Y por supuesto esta noche a las 8, en la charla de fin de semana, en la charla de los viernes, con una copita de vino tinto para hablar de Silvano, el ridículo del banquito, para hablar de mañaneras y para hablar de política y cosas peores, mi querido Vicente. Muchas gracias por la generosidad siempre de permitirme exponer mis espacios en tu canal. Pues por los personajes.